Muy buenas a todos, aquí en el segundo podcast que estamos aquí, Manuel y yo, como siempre. Y de hecho, este podcast ha sido totalmente improvisado hoy. De hecho, porque ayer me surgió una pregunta estaba aquí con mi familia y resulta que, bueno, surgió un poco el tema del trabajo y demás. Y aparte, como que me gustaría a mí reflejar y nos gustaría reflejar el tema tan polémico que puede surgir ahora mismo, el tema de necesitas un trabajo, el tema de la titulitis, ¿vale? La enfermedad del título y demás de la universidad. Y me gustaría, pues eso, comentar un poco las diferentes opiniones que tenemos acerca de eso. Así que, bueno, la pregunta es precisamente el tema. Manuel, ¿qué opinas tú del trabajo hoy en día? Yo creo que el trabajo hoy en día, mi versión, yo te voy a decir un titular. El trabajo hoy en día es la imaginación. Y me explico. No hace falta tener un título, como tú dices, porque el título es un encasillamiento perfecto, ¿vale? Así que, por eso la actualidad es la imaginación. Tú tienes una idea, la llevas a cabo, tu trabajo, ya está. Fácil. Y también un poco, mm, o sea, también tenemos que decir de que nosotros no, digamos, no matamos o no rechazamos el hecho de obtener un trabajo, sino que el trabajo de por sí sea la única solución. Porque nosotros sí que aprobamos el hecho de, hostia, si a ti te mueve el trabajo y eres feliz realmente con tu trabajo porque sientes que aportas, ¿vale? Nosotros no lo rechazamos. Pero lo que sí rechazamos es que el trabajo sea tu única solución, ¿vale? Y claro, mi experiencia, por así decirlo, yo no he trabajado nunca, ¿vale? Y claro, mucha gente que ahora mismo nos podemos poner la etiqueta de emprendedor, de que somos emprendedores, porque estamos lanzándonos algo de lo que la gente normal no hace, pero nosotros ponemos esa etiqueta porque y no queremos trabajar para otro, porque o bien lo hemos visto en otra gente y no queremos cometer ese error, o porque simplemente sabemos que no nos va a llenar. No, yo te voy a decir de mi opinión. Yo he trabajado, he trabajado de camarero, he trabajado en una oficina contando. Y yo no tenía título. Y he trabajado. Y no quiere decir eso que porque tenga un título tengas que trabajar. O sea, porque tener un título trabaja y si no lo tienes no lo trabaja. Y como tú dices que por ser emprendedores pero no han trabajado en su vida, eso no tiene nada que ver. Porque el trabajo es que lo que yo quiero buscar no es salgo de aquí y voy a buscar trabajo. Es que lo que yo no quiero es buscar trabajo. Yo lo que quiero es generar trabajo. ¿Qué es la diferencia? Y entonces, por eso, como desde mi opinión de que yo he trabajado, a mí cuando yo trabajaba nadie me decía, oh, ¿cómo eres? Qué maravilla. Nadie me ha dado ni ayuda, ni me ha dicho, pues bueno, tú puedes seguir por aquí, esta es tu ayuda, si quieres te puedes ir. No, directamente lo que es el trabajo es, toma, tú vienes aquí a trabajar, aquí tienes tus tareas y las haces. Y la diferencia con, como tú dices, ser emprendedor, pues yo me formo mi propio trabajo, yo pongo mis reglas, pero yo con mi de eso puedo generar trabajo. Siendo trabajador no puedes generar trabajo. Y como el tema de que estamos hablando es del título, el título aquí no entra en ningún sitio. O sea, hay gente que copia, se saca una carrera copiando y tiene un título. Esa gente no vale lo mismo que tú, pero tiene el título. ¿Tú crees que así va a ser igual? Pues esa es mi opinión. Yo creo que te he englobado todo bastante compacto. También me gustaría hablar también de esto, o sea, me ha gustado hablar de esto porque el tema de que yo no quiero trabajar simplemente, o sea, no quiero trabajar como mi única vía posible. Es lo que quiero yo reflejar con este podcast, de que no sea la única vía posible, porque hay mucha gente que después de haber llegado al trabajo que quería o de haber llegado a esa empresa que quería, ha tenido que pasar por miles de trabajos. Y eso es algo que tenemos que pasar. Y muchos emprendedores han tenido que pasar por eso. De hecho, creo que había una cifra o lo que sea, de que alrededor del 60% o así, eh,
el resto, los emprendedores, alrededor del 60% han trabajado antes. Han tenido un oficio antes de ser emprendedores. Y si tú ves muchos emprendedores de éxito y muchas historias de emprendedores, antes han trabajado en un sitio, han adquirido los conocimientos en ese sitio, en ese ámbito que ellos tenían y querían, y luego han formado la empresa a través de ese conocimiento que han obtenido en el trabajo. Claro, exactamente, yo estoy estudiando turismo. Yo cuando termine turismo puedo montar un hotel, pero el 100% es que vaya a trabajar en un hotel. Sales de tu trabajo, vas a trabajar en un hotel. Pues claro, título te encasilla. Muy bien, trabajo en un hotel, hay que adquirir unos conocimientos, pero ese muchacho que trabaja en el hotel querrá montarse un hotel porque ya tiene los conocimientos suficientes para montar ese hotel. Ya que está trabajando cierto tiempo en ese ámbito, o sea, ya sabe de lo que está hablando. Y la diferencia entre el trabajo, como tú dices, la búsqueda del trabajo y lo otro, es que no es muy diferente entre la búsqueda de trabajo y la búsqueda de tu trabajo. Porque vivir la vida de buscar trabajo y trabajar es una cosa y la otra es la vida de buscar tu trabajo y trabajar para ti. Así que es diferente. Por eso el trabajo muchas veces se dignifica con eso, con a ver, para quién trabaja, qué es lo que está ganando, por ejemplo, pero no, nunca se dice qué trabajas, qué idea estás dando a la humanidad, qué idea le estás dando a la sociedad, eso nunca, así que eso es lo que está dignificado, la verdad, el trabajo ahora mismo y como los jóvenes, se dice que en España hay un montón de paro joven, eso sí lo sabemos mucho porque hay muchísimo paro joven, pero nunca he visto nunca hablar hay muchísimo paro joven, pero la mitad de ese paro joven está día a día intentando montar su negocio, pero nadie lo ayuda. Así que ahí está la diferencia entre, vale, que yo veo entre el trabajo y el desempleo que hay y todo eso. El problema ahora mismo de que yo veo de obtener un título para tener trabajo es de que hay muchos jóvenes ahora mismo que están sobrecualificados, o sea, que tienen más formación de lo que requiere su trabajo. Y por ese motivo vemos a gente Yo, con más que una carrera. sobrecualificado, les diría infravalorado, la verdad. Sí, claro, depende de la perspectiva que se tome. Y claro, eran como un 73% de gente sobrecualificada, pues eso, que están por una formación más alta de la que en realidad determina su trabajo en el que están ahora mismo. Por eso vemos a gente con una carrera y un máster trabajando de camarero, por ejemplo. Y Sí, no tú, estoy tú, tú como ingeniero, desprestigando se te dice no la estoy broma de desprestigiando terminar la ingeniería y terminar del McDonald's, como se dice. la cosa. Siempre es lo mismo. Habrá ingenieros que estén trabajando en McDonald's o en Burger King. Y Pero a lo son igual de mejor, personas que tú y que yo. Y que la que tenga un exactamente, pero título. a lo mejor esa ingeniería, esas personas lo han pasado en modo automático. Y en modo automático es el primer año al cuarto año o hasta el quinto, lo que sea, lo han pasado estudiando y ya está. Luego, ¿ahora qué tienen? Digo, dicen, venga, ya con el título lo tengo todo, ¿vale? Tengo una carrera, voy a buscar trabajo porque eso ya, claro, como no hay miles de personas por allá con el mismo título que tú y con la misma cantidad de formación que el título te va a ofrecer trabajo. Pues no. Es que el título, o sea, las carreras se bajaron a 4 años y 2 años de máster, ¿no? Antes las carreras eran de 6 años. Muy bien, seguimos quitando. O sea, tú hasta que no tengas el máster no tienes una carrera ni estás formado en nada, a no ser que tú por ti mismo pues aprendas más. Es que tú sales de una carrera, son 4 años, y tú no sales sabiendo nada. Es la experiencia la que te va a dar o que tú hayas aprendido, porque una carrera no sirve para enseñarte a estar en la calle, vaya. El tema, no sé, creo, lo vi en una entrevista o lo que sea, de que la carrera de psicología, al fin y al cabo, ¿tú por qué estás siendo psicólogo? ¿O tú por qué quieres estudiar psicología? Para ejercer y ayudar a otras personas pues ya sea en tu oficina o en un piso no sé qué, y que al fin y al cabo pues sea pues como una tutoría o una asesoría en la que hace a otra persona. Pues bien, ¿por qué no en la carrera de psicología se ayuda a cómo montar esa asesoría o ese espacio en el que tú vas a trabajar?
no se enseña. Mira, la educación que tenemos es de... Ahora se me ha ido el nombre. Es de un aristócrata americano, que no me acuerdo, Rockefeller, creo que era. Llevamos, Sí, Rockefeller, llevamos con correcto. esa educación 300, 200 años. Se nos enseña a ser trabajadores. No sé, es lo que digo, ¿eh? Se nos enseña a ser trabajadores. Nunca se nos va a enseñar a ser un líder, ni a ser compañero, ni a ser... No, no, no. Se nos enseña a trabajar. Y eso es la lacra que tenemos. Sí. Claro, yo, es eso, yo el trabajo y sí no lo veo mal, pero es que lo que me jode también es que se nos tache a nosotros, porque a mí se me ha tachado de que hay gente y tengo amigos, o bueno, consideraba por lo menos que eran amigos, sino colegas, ¿vale? Que me han dicho, tú no sabes lo que es el trabajo, tú no sabes lo que es trabajar, está muy bien el hecho de, además, no sé cuánto, pero todo en tu vida y no sabes lo que es la vida laboral, no sé qué, y demás. Pero es la cosa, lo que dice Warren Buffett, es mejor aprender de los errores de los demás que del tuyo propio. ¿Por qué? Porque es gratis, joder, es gratis, ¿vale? Y yo tengo ese aprendizaje de que yo aprendo muy bien de los errores ajenos. Y yo he aprendido tanto de otra gente que he visto, porque he escuchado entrevistas y sé lo que es trabajar, ¿vale? Nunca habré sufrido por mis propias carnes todo lo que es estar en un entorno de trabajo. Pero sí que tengo, gracias a mi círculo de familiar y muy cercano, de que tienen un jefe que no los valora, de que están ahí todo el rato criticándole, de que están casi explotadas hasta el punto de estar, por ejemplo, 12 horas seguidas trabajando y que luego llegan a casa y es normal que no estén a gusto con el trabajo y que no quieran hacer nada más. Y es lógico. Pero es eso. Como yo veo a gente que está así, yo no me quiero ver así. Y es por eso, porque yo tengo una decisión muy clara de decir, yo no voy a trabajar simplemente para otro. Yo podré trabajar como un puente para conseguir conocimiento. Y eso creo que es algo bastante importante que a lo mejor todos deberíamos hacer, de que podemos trabajar en una empresa para adquirir los conocimientos que tiene esa empresa o ese negocio y luego aplicarlos a nuestra vida para luego montar nuestro propio negocio y sobre todo ver esos errores dentro del negocio y luego ahorrarse esos errores, propios errores, montando tu propio negocio y siendo mejor. Y lo mejor de aquí es que si ese negocio en el que tú has entrado saben de tus valores como persona, quiera o no, te van a apoyar al montar ese negocio que tú quieres hacer. Si son buenos, digamos, haciendo su trabajo o si son buenos líderes. Porque si son jefes no te van a apoyar, porque te Exactamente. van a ver con una competencia. Exactamente. Pero si son líderes y si son buenos trabajadores y si valoran tu parte del trabajo en los que tuviste en ese tiempo en el negocio, te van a apoyar. Incluso va a ser un posible colaborador contigo a la hora de impulsar tu nuevo negocio. Volviendo a lo que has dicho tú de, vale, tengo a estos que me dicen, pero si tú no has trabajado en tu vida, tú no has hecho, no has vivido en tus carnes tal y tal, eh, los que dicen eso, si lo dicen es porque quiere que haya más gente que lo viva. Entonces no quieren que haya gente que emprenda. No sé si me entiendo, no sé si me explico. Eh, lo- me re- Exactamente, ven que, exactamente, ven que tienes que sufrir, tienes que trabajar por sí, para otro, y tienes que seguir y seguir, seguir trabajando para otro y que te den palos y palos y palos. Y eso para ellos es la vida laboral. Eso a ellos es el trabajo de verdad. Hasta que no se termine con esa idea que tienen esas ciertas personas de, bueno, digamos que se conservan demasiado los conocimientos antiguos. De que
En la vida sí, hay que trabajar sí, por sí o sí, porque si no, no vas a obtener dinero. Que esa misma gente es la que dice, sácate la universidad y ponte a trabajar. Esa misma. Esa misma. O que si no, sin estudio no va a hacer nada. A Pero ver, pero es que ya en el eso está primer mal. podcast lo dijimos de que hay distintos de educación a formación y lo dijimos. Exactamente, es que encima está mal dicho. Sin estudios no eres nadie. ¿Sin qué estudios? Estudios viene de estudiar. Estudiar no es aprender. O sea que yo creía que estaría dicho sin formación no eres nadie. Y eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y de hecho, o sea, una cosa que yo aprecio mucho de mi padre es que me inculcó unos valores muy buenos de pequeño, de que aunque me dijo de que yo estaba en un equipo de fútbol y demás, de que los estudios son lo primero, claro, era eso, me aplicó unos valores muy buenos y yo creo que a día de hoy todos los futbolistas recomiendan eso, sobre todo a los niños, para que no se descentren. De decir que los estudios son lo prioritario y luego el fútbol, si tú eres talentoso y con el trabajo duro estás destacando frente al resto, entonces te podrás vivir de ello. Pero al fin y al cabo, sin estudios, nunca que sea una opción, siempre debe tener opciones, siempre debe haber un plan B si tu plan A falla. Y yo creo que el problema de esta gente es que solamente ven un solo plan en su vida, de que no ven otro plan. Exactamente. Ven que Es el plan que se les enseña desde chico. sí, claro. Y, por ejemplo, hay mucha gente que yo he visto historias y demás de que eh, trabajan, ¿vale? Se han sacado, pues eso, un ciclo o lo que sea, una formación profesional, se han puesto a trabajar y luego resulta que como no les llenaba ese trabajo, ¿vale? Claro, luego salían de la formación profesional queriendo trabajar. Luego de ese trabajo, en el que al principio se veían muy bien, luego resulta que al cabo de un año les consume tanto que dicen, ahora estoy estudiándome para opositar a funcionarios y tener mi sueldo fijo, tranquilito y demás. Y es eso. Si tu objetivo es estar cómodo, con el sueldo fijo, teniendo tu familia y demás en una casa en la que tú quieres vivir, perfecto. Yo eso no lo rechazo. Pero si tu única solución es vivir cómodo, con un sueldo fijo, ese es el problema. De que tú necesitas estar cómodo para vivir feliz. Exactamente. Y luego llegan las crisis como la que tenemos ahora y veo críticas de decir, bueno, ahora estamos, no están cobrando tanta gente, no está cobrando. Y eso me molesta porque que un gobierno no sepa actuar sobre eso. Pero es como el otro día estuve viendo una entrevista a Miguel Fogel, se me ha olvidado. A Daniel Lacalle, Ah, sí. en el que decía de que Daniel Lacalle, un exactamente economista. un divulgador muy, muy bueno. Junto a él y Juan ¿En Ramón Antena 3? Rayo. No, no, O... en Canal Sur. Ah, vale. Pero vaya, que la vi por internet, está en YouTube. La buscáis, Daniel Lacalle, tal y tal. Hablando de qué es lo que venía ahora con esta crisis. Y los que por lo menos, los que leemos un poquito y entendamos un poquito de economía, sabemos que viene una represión grande. Porque me voy a meter un poco teórico, porque lo que viene ahora va a ser una recesión de deuda, la verdad. Es lo que nos espera. Exactamente. Y el Estado nuestro, como él lo dice, porque él dijo una frase que me gusta mucho, es, este Estado vive, no es papá Estado el que paga a su hijo. Ah, No, sí. no. Es hijo Estado al que le pagan papá contribuyente y mamá empresa. Y ahí está el problema. Sí. Que cuando vienen las crisis estas, los que más afectan son los trabajadores. ¿Por qué? Porque todo está centralizado en ese Estado. Entonces Exacto. todo, si no hay dinero. España tiene una deuda pública enorme. Enorme. Si me pongo con números son más de 100.000 millones. Brutal.
Y ahora se va, ahora nos endeudaremos más cuando es que no quieren llamarlo así, pero es un rescate lo que nos van a hacer. Sí, sí, es que es inevitable. Eh, Exactamente, es un rescate. Lo que quiero decir es que van a venir de esto de recesión, o sea, no va a haber dinero de decir voy a ser funcionario, así que los chips de decir, bueno, voy a trabajar y voy a trabajar para el Estado, que yo lo veo bien, hay trabajos muy buenos, pero yo creo que ya es hora de que se termine esa línea, ese cruce, ese límite de decir la comodidad. Yo creo que ya es hora ya de salir de esa zona de confort y empezar a salir. Y te lo digo yo porque yo es verdad que tengo una ideología liberal. Yo soy de tener una economía contractual, que sea por contrato, y donde se apoyen a los nuevos negocios, que sean todos nuevos negocios, que no tenga que estar, el Estado no tenga que intervenir en casi nada, porque eso es lo que te hace las crisis estas. Muchas veces se le echa la culpa al capitalismo, que también la tiene un poco, porque el capitalismo tiene esta economía, pero mucha culpa de los estados y de la comodidad que le quieren dar a los ciudadanos. Que, por ejemplo, esto de... Es que me voy a meter nada más que en economía, pero... Es que nos estamos metiendo eso, pero es que al fin y al cabo, yo esto hace un año no entendía, igual que el emprendimiento y demás, pero es que cuando te pones a ver las cosas desde el modo de, digamos, de promover a estas empresas, de que vuelvan a emerger y que no se ahoguen al empezar un nuevo negocio, porque yo creo que también ese es un poco el problema. El problema también de que se, se valore mucho más el trabajo es porque, claro, al fin y al cabo, ¿quiénes son los que crean el trabajo? Son las empresas. Es que sin empresas no habría trabajadores. Exactamente. Y si nosotros, si, por ejemplo, cualquier Estado, ¿vale? Y no solamente el de España, si cualquier Estado ahoga a los empresarios y sobre todo a esos pequeños empresarios, a esas pequeñas empresas, a esos pequeños negocios que no pueden crecer, ¿cómo queremos que crezca la economía si no pueden crecer las empresas para ofrecer más trabajo a los profesionales y a más trabajadores y que tengan más trabajadores y más sueldos la gente que vive en ese país, cómo queremos que crezcamos económicamente? Y es un tema de política, pero al fin y al cabo es eso. Sí, sí, es tema de política, pero no de ideología, ¿eh? Que eso quede muy claro, que siempre Claro, eso se le achaca a que todo el que tenga que ver con una empresa es de una ideología o de otra. No. Aquí estamos hablando de es que un hay poco de sentido común. Al fin y al cabo, Sí, sí, es que hay joder, números sí, que no sí, cuadran. claro, al fin y al cabo, mm, ¿tú cómo vas a obtener el trabajo? Pues siendo, o sea, perteneciendo a una empresa. Esto es como una cadena, al fin y al cabo. Si no hay empresa, nadie tendría trabajo. Si no existieran las empresas, nadie tendría trabajo. Eso ya es el primer punto. Entonces, si nadie puede trabajar porque no hay empresa, ¿cómo queremos ganar dinero? ¿Cómo queremos que el país crezca? Si no se crean nuevas empresas, ¿cómo queremos que los inversionistas pongan dinero en nuestras empresas Es que para así aquí poder crecer? Es seguimos imposible. con el ejemplo de nuestro país. Aquí en España se cierran casi casi todas todas las las puertas puertas a a capital capital extranjero. extranjero. ¿Qué ¿Qué significa significa eso? eso? Que hay menos empresas, Empresa, menos fondos de inversión, bueno, fondos de inversión, menos... Sí, Sí, bueno, bueno, en en general, general. es que me voy a meter demasiado y esto Eso dará también pie a otro podcast que exactamente, nos eso podemos aquí enrollar y lo meternos de hostia, que lo vaya. dejaba para algo más de eso. Que si, es que eso, aquí en España se cierra al capital extranjero mucho. Si no hay capital extranjero, no hay inversiones. Si no hay inversiones, no hay más dinero. Entonces, ¿de dónde cogen los estados el dinero? Pues como España, del contribuyente, del que paga los impuestos. Impuestos. Porque de un estado no tiene que venir todo ahí, que es lo que le pasa a España, que viene casi todo de los impuestos. Entonces lo que tenemos que hacer es que invertir, el estado donde tiene que invertir. El gasto público, en vez de irse a tonterías como hay algunas veces, que se van a... Para el principal,
El sueldo de los políticos. Yo soy político, yo gano según lo que haga. Porque yo no veo bien que si tú no estás haciendo nada, estás ganando un pastizal. Por estar sentado allí en el Congreso. Vale, bien. Esos son gastos que yo quitaría. ¿Y dónde viene la inversión buena que puede hacer un Estado? En las startups y en los emprendimientos. Y esto lo hacen la mayoría de países. Tú tienes un negocio, eso se financia. ¿Cuánto es dinero? ¿Por qué significa? ¿En dónde estás invirtiendo? En un activo. El Estado invierte en activos. ¿Qué significa estar en un activo? Que tú vas a obtener un dinero. Si tú inviertes en ese activo, a lo largo de los años crecerán más y más empresas y más y más. O sea, te viene más dinero a ti. Más Producto Interior Bruto. Es que es tan fácil como eso. Por eso no es la mentalidad esta de querer estudiar para trabajar, para tener un trabajo sí o sí, es mala, es mala. Porque buscan la comodidad y la comodidad no siempre es buena. No siempre, no, nunca es buena. Que el tema este de la política también, claro, Bueno, por cierto, más allá de lo que la entre gente... comillas, tendréis noticias de un podcast de política ya mismo, digo. Ya mismo. Claro, es que este tema, al fin y al cabo, estén más o menos de acuerdo a nuestra posición ideológica o lo que sea, o a estas medidas, No, o no, no, así decir. no es ideología, ¿eh? Bueno, Bueno, si nos pasamos son, en los extremos, sí, pero los extremos no funcionan. Eso lo tenemos al muy fin y al claro. cabo, al fin y al cabo, nosotros estamos omitiendo esta opinión y claro, el tema de obtener diferentes, no deja al fin y al cabo esto de tener diferentes posibilidades. Al fin y al cabo, el tener, digamos, como este impuesto que has dicho tú de la renta y demás, claro, lo vemos como los millonarios como que son el problema, ¿sabes? Pero es que esos millonarios Es son que, gente exactamente, que ha es que creado empresas lo o que que se hace invierte. con eso es creer que los que están arriba, los que han llegado hasta arriba, se les pone siempre la etiqueta de, vale, han estafado, han pim pim, pero nunca se Pero pone al en fin y al valor cabo lo que les ha costado llegar hasta ahí. es la cosa. Y yo creo que ponemos el ejemplo de Amancio Ortega con Zara, porque yo creo que la gente a lo mejor, para, digamos, descolocar esto un poco de esto, el problema son los millonarios, ¿no? El que tienen mucho dinero. Al fin y al cabo, Ahora la mismo, gente la ha hecho millonario porque han comprado en Zara. Si la gente no comprara en Zara, no la haría millonario. exactamente. Entonces, ya viene un problema un poco de abajo, de que si Amancio Ortega ha solucionado un problema que la población tiene y la población ha reconocido el hecho de, hostia, Zara tiene muy buena prenda de ropa, se compran ahí en Zara porque le ofrece un producto mejor que otra tienda. Entonces, ¿por qué achacamos el problema de que son los millonarios? Y luego aquí está el tema de también un poco de la evasión de impuestos y demás. El Ahí tema de ahí que Andorra, entro yo, mira, que estoy creo que también, buscando, no, eso, ahí el no tema de quiero, Andorra, si me permite, yo, claro, el te tema de permito, estos te de permito, youtubers, te permito. el tema de los youtubers y demás, de que se están yendo a Andorra y demás, Andorra, ya de por sí, la medida que, en referencia a lo que tú has dicho antes del sueldo de los políticos, Andorra, en el tema de la coronavirus, los sueldos de los políticos se han rebajado entre unos un 10 o 15%. Eso ya Andorra, o sea, ya Pero que, decide pensar, y te voy a ¿vale? decir, Andorra frente a te voy a decir España. otra cosa, te voy a añadir otra cosa a tu DS. El número de políticos por millón de habitantes. España es uno Sí, de los países que más políticos tiene por millón de habitantes. ¿Para qué? Para nada, porque no están haciendo nada. Y aquí me cabreo ya porque hay países que luego... es que no Es que me cae muy mal porque no entiendo. Ahora es que están, yo qué sé, quiero dinero, voy a trabajar de político. Es que es tan fácil, tío, en este país que eso no vamos. tan fácil. Y aparte, o sea, una de las cosas también, el tema, volviendo al trabajo, que claro, estamos yendo aquí de madre, pero es que al fin y al cabo es eso. O sea, esto es lo que a mí me llena de esto de hablar, ¿sabes? De que podemos Sí, hablar de sí. un tema y luego acabamos de Es un tema que totalmente diferente. O sea, a mí me flipa este esto. podcast de voz de emprendedores va a ir de esto, va a charlas entre tú y yo. Es que nos flipa. Es que nos Algunas, flipa. Podemos algunas, aquí algunas estar, veces vamos, invitaremos a más gente, más colegas, así que quieran dar su opinión.
Pero es esto, exactamente. porque las mejores Y ideas y las mejores opiniones salen de las charlas así, no salen claro, o sea, de sobre todo guiones. eso. O sea, el conocimiento viene, pues, eso, de compartir un punto de vista. Luego ya tú eliges. Pero al fin y al cabo no deja de ser eso. El tema también de que, pues eso, los youtubers se vayan a Andorra es porque ven que aquí en España, en el tema de tú trabajas, ¿vale? Y de hecho muchos youtubers lo han compartido, de que tú trabajas cierta hora y el hecho de que el gobierno te reste por impuestos y que, digamos, a lo mejor pongamos una cifra de 5.000 euros, el gobierno te quite 1.000, como que, y no sé exactamente si es así la cifra, pero vamos, o sea, digamos como que le sienta mal. ¿Por qué? Porque dicen, hostia, yo estoy trabajando muy duro para obtener un sueldo digno a lo que yo estoy trabajando y resulta que el gobierno me ahoga mucho en referencia a lo que yo creo que me merezco. Y claro, mucha gente, muchos youtubers y mucha gente critican a los que se han ido a Andorra, pero pongámonos en la situación. Los que están en Andorra no están evadiendo impuestos. Simplemente, si un youtuber está en Andorra, vive en Andorra, está haciendo todo lo legal. Esto es legal, Otra cosa es es que esto es legal, es que si tú tienes... Otra cosa son los futbolistas, que el tema de esto de la Hacienda es porque creo recordar, o si no estoy muy mal encaminado, es porque en referencia al patrimonio, sobre todo el patrocinio de marcas, no sé si es porque engloban a familiares dentro para evadir unos impuestos y creo que ahí es donde parte el problema. Creo que ese es un poco el problema de la evasión de estos impuestos de Hacienda y demás, de que incluyen en los patrocinios de marca o donde sea un contrato o lo que sea en los que evaden impuestos. Y ese es el problema, de que los patrocinios de marca, por ejemplo, Cristiano Ronaldo o Messi, tienen un montón de patrocinios de marca y a veces, pues, como que no tributan a esos patrocinios de marca, que es a veces complicado y demás de llevar, pues no tributan y entonces ahí es donde va de impuestos o tienen que pues declararlo y demás y no lo declaran. Pero es que es eso, cuanto más dinero tienes, es más difícil de gestionarlo. Y es eso también. Yendo a lo de los impuestos y que lo que tú dices de que siempre hay que pagarle a los ricos, a los que están arriba, hay que subirle el impuesto. Te digo una cosa, tengo aquí un documento, mira, de 2008 a 2012, la economía sumergida, o sea, la economía, los... Que no se declara, sí. Exactamente, el dinero que La, no se declara y el patrimonio que no se la declara. economía del mercado negro, ¿no? Es aquello que tú no lo declaras y pues... Bien. En España, de 2008 a 2012, plena crisis económica, 20,1% del Producto Interior Bruto. Que no se de declara, economía ¿eh? sumergida. Que no se declara, ¿eh? Y se le suben Sí. impuestos a los demás, a los que no son. Y toda esta gente no está Eso, ahí. es que ese Pero luego, también... y luego lo comparas con Estados Unidos, donde empezó, capitalismo puro, bueno, capitalismo puro, Estados Unidos. Y la comunidad sumergida es 7,5%. Es verdad que el número de habitantes es menos. Pero oye, somos 50 millones de habitantes, ¿eh? El 20%... Bastante. Y claro, entramos ahí en el tema de los impuestos y demás, y de las reglas del Estado, porque pongámonos en la situación, ¿vale? Sea de la ideología que sea el que está escuchando el podcast, ¿vale? Pongámonos de que, al fin y al cabo, la economía sumergida, ¿vale? Alguien que está declarada en paro, ¿vale? Que no tiene empleo y tiene un trabajo a escondidas y no lo declara, pero estás cobrando el sueldo estando en paro y aún así trabajando, pero no lo declaras. Y esa gente está ganando dinero, pero no lo declara, como que está ganando dinero y está trabajando, y eso es economía sumergida. Y pongamos, ¿qué necesidad tiene una persona de no declarar algo que él está ganando? Si el Estado no le ahogase tanto en el tema de impuestos o lo que sea, Exactamente. el ciudadano no tendría necesidad de por qué evadir impuestos o declarar o por qué no declarar algo. Y ese es el problema, yo creo. Y ese es el problema también de,
¿por qué no se crean nuevas empresas o por qué le ahogan a los nuevos empresarios y a las nuevas empresas? ¿Y por qué el capital extranjero no entra a España? Exactamente, porque ven que ese ahogo no les va a permitir un crecimiento económico a esa inversión, porque los inversionistas quieren eso. Igual que un empresario, un trabajador quiere ganar dinero, un inversionista lo que quiere es, si una inversión de 10.000 euros a una empresa, el inversionista lo que quiere es recuperar ese capital que ha invertido a X años futuros. Si nosotros en España no le damos incentivos para que esos 10.000 euros o 10.000 dólares que invierta una persona no se conviertan en 2 años vista en 30.000 o 20.000 o mínimo 12.000, la gente no va a invertir. Y eso también es algo clave. Exacto, si es que es eso. Es que en verdad estamos todos englobando dentro del trabajo, porque todo esto viene Sí, del al fin y al trabajo. cabo eso, o sea, todo engloba eso, de que esto es un bucle, y es Y todo que viene de lo mismo. todo entra dentro, todo. Yo lo que quiero que los que nos están escuchando, nos están viendo por YouTube, lo que quiero que entiendan es que lo de cuando se dice en la tele, sea de lo que sea, aquí en España no tenemos políticos, que hace mucho tiempo que no tenemos políticos buenos, eso desde mi opinión, lo tengo claro. Eh, Cuando se diga de vamos a subir impuestos a los más ricos, a los que más tienen, quiero que penséis también que mucha de esa gente que está arriba, que ha ganado, que está donde está, mucha de esa gente le ha costado bastante la vida llegar hasta ahí donde está, para que ahora, por estar donde está, se le tache de, bueno, vamos a subirle los impuestos porque tiene más. Que lo veo bien, es más, yo he visto entrevistas de gente rica, como Amancio Ortega, nunca. Amancio Ortega, que yo sepa, siempre ha fiscalizado aquí en España. El único problema que tiene Amancio Ortega, que es verdad, ahí sí estoy yo en contra de él, es que se haya ido a países como China y esté el trabajo bastante regulado, que es verdad que ya está cada vez mejor, pero bueno, lo que yo digo que con esas personas que están arriba, que me voy del tema, es que los impuestos que se les cobra, porque es verdad, esa gente estaba abajo, ¿eh? ¿Qué pasa? Y Que yo creo también el problema también de eso es un poco del dinero, o sea, la gente que tiene mucho dinero no les importa ser generosa y ayudar al Estado. Y de hecho, mucha gente, muchos grandes empresarios hemos visto, con el propio Amancio Ortega, de que han ayudado en esta crisis del coronavirus pues eso, donando muchas cosas, donando mascarillas. Muchos empresarios, grandes empresarios, han donado cosas. Pero Amancio Ortega, al pobre, bueno, al pobre. Yo lo que he dicho antes, Amancio Ortega tiene el fallo de los trabajos esos que tiene en China, que no cada vez están más regulados, es lo malo, la mano de obra esa. Pero por lo demás, Amancio Ortega tiene una zapatería, ¿eh? Y empezó, ¿vale? Que es que cuando se piensa que, vale, los ricos son los malos, ¿vale? Es lo que tienen mal, tienen que pagar más. Que esa gente estaba abajo antes, ¿vale? Que es que no es. Y lo que se consigue con esa subida de impuestos, lo que había dicho antes, que cuando escucháis en la tele, cuando se escucha esa subida de impuestos, que es populismo, ¿vale? Que es para que os suene bien el oído. Porque cuando se hace eso, no es que vayan a coger más dinero, porque los ricos lo pagan y ya está, porque tienen, y no se les preocupa. El único problema que tiene esa subida de impuestos no es que los preocupe a los ricos, es que los nuevos que puedan venir extranjeros, que es lo que hace crecer los países, no vienen. Y los que queremos crear negocios, los emprendedores, que son los que tenemos las startups, tenemos ese miedo de que empecemos ya a el impuesto. ¿Por qué? Porque se nos ahoga. También visto eso de el principio del iceberg, ¿no? De que tú ves un iceberg tiene más superficie debajo del agua que por encima del agua. Y claro, eso es un poco el tema de los grandes empresarios, de que se ve mucho lo que está por encima del agua y tú ves, digamos, el dinero que tienen, la gran empresa que tienen, pero si tú no te has puesto a ver la historia de Amancio Ortega,
tú no sabes por todo lo que ha pasado a ese hombre. Y tú no lo sabes. Tú no sabes todo ese iceberg que está formado y toda esa base en la que se sustenta ahora sus ingresos, su negocio y todo lo demás. Y ese es, yo creo que la ceguera de toda esta gente. De que, y aparte también entrando en lo que es el populismo y demás de lo que te has dicho, es eso, o sea, ¿cómo queremos nosotros elegir y hacer las cosas bien si no sabemos lo que se hace actualmente? Si no sabemos lo que hacen los políticos actuales, ¿cómo queremos elegir nosotros al mejor? Es que es un poco de sentido común, al fin y al cabo. O sea, ¿cómo queremos nosotros elegir entre una postura y otra si no sabemos lo que hace cada postura? Bien. Pero te digo una pregunta, José. Como ya he dicho antes, ¿hay políticos en España? No Yo hablamos... me quedo con una frase, Dime. que la vi y es, un buen político no es el que te arregla la vida, sino el que menos te la jode. Y ese, yo creo que en España, por lo menos, queremos que los políticos nos arreglen la vida y queremos, y estamos dependientes del Estado, y precisamente lo que tenemos que hacer es que seamos más independientes por nosotros y que seamos más responsables. Porque yo creo que actualmente lo que tenemos es una crisis de valores y crisis de responsabilidad Y, en el no, que no sabemos y la crisis de de valores aquí viene a de... unos años lo que vamos a poder hacer o esa responsabilidad de la que ahora estamos muy escasos, no la tenemos ahora mismo porque queremos que el Estado no la arregle. Exactamente, la crisis de valores que tú dices, como decía antes, esa crisis viene de una crisis educacional. Es lo ya englobando todo lo que hemos hablado, la crisis educacional, se estudia para trabajar para el Estado. Y que te acomoden. Y ya yo creo que... sí, ya lo de Amancio Ortega ya lo hemos hablado bien. Hasta ya es decir una última reflexión sobre lo de... Hagamos esto, lo cortamos y luego si queréis o si os gusta más el tema de la política, pues lo podemos aquí Sí, pues ponernos a charlar. es verdad, hemos hecho un popurrí, pero vaya, lo que queríamos es una charla. Sí. Ya tendremos mejores charlas y tal. Pero yo quiero terminar con una reflexión de esa, de que, por favor, si los que nos oís, espero que sí, que empecéis a pensar por vosotros mismos. Que los que... no hay políticos en España, por favor, no lo escucháis decir, que no regalen los oídos, ¿vale? Que seáis vosotros los que pensáis de verdad, los que tenéis vuestra propia opinión. Y que cuanto se dice eso de vamos a subir el impuesto a los que más tienen, tened en cuenta que cuanto más se le ahoga a los que más tienen, en este país, como es tan frágil que tenemos, más decaemos. Así que por favor, apoyad a todos a todas las personas que veáis que tengan una idea de salir adelante, de vamos a montar esto, vamos a montar esto, ayudarles todo lo que podáis. Cuanto más haya, más poder tendremos. Menos se bajarán los impuestos porque tendremos más producto interior bruto, tal y tal. Así que esa es la reflexión. Por favor, pensad por vosotros mismos, actuad. Sabéis que no os regalen los oídos, eso nunca. Y que la solución no es subir a los más ricos tampoco. La solución es invertir en los que de verdad movemos el mundo. En los jóvenes que salimos día a día, que salen de las universidades con ideas, que no quieren tener su propio negocio. Esos son los de verdad los que este país de verdad necesita. Y es lo que dice Europa, lo que tú ves por Europa, Google, Facebook. Eso nunca va a haber aquí en España como no cambiamos esta mentalidad de trabajar para el Estado, de voy a estudiar para trabajar. Como no cambiamos esa mentalidad, nunca veremos un Silicon Valley aquí en España. Y yo creo que ya con esto terminamos. He hecho un popurrí rápido, pero vaya. Ya para terminar, dos cosas. Al fin y al cabo, el Estado siempre va a querer a gente que sea más fácil de manipular. ¿Por qué no se estudia inteligencia emocional o educación financiera, mínimo lo que es una factura o una Exactamente. hipoteca en el colegio? ¿Por ¿Sabes qué? por qué no? Porque no les conviene. No les conviene. Exactamente. Porque Esa es la prefieren clave. tener un rebaño de borregos a los que podés controlar. Exactamente. Y teniendo esto en cuenta es que vivimos casi en una época de Hitler. De uno que está aquí
y las otras personas están aquí, son masas a las que le siguen. Y estamos en esa mente, por lo menos aquí en España, y en otros países, por desgracia, también los tenemos. Y hay gente que es eso, y cuanto más poder le demos a esa gente, que por desgracia estas crisis lo que hacen es potenciar estos comportamientos de empoderamiento del Estado, cuanto más poder le demos, peor va a ser para nosotros en temas de nuestras decisiones y de nuestra propia libertad. Vamos a tener menos posibilidad de decidir por nuestras cosas y vamos a ser menos felices a largo plazo. Y para terminar, ya la frase es, los emprendedores son los que cambian el mundo, porque toda la nueva innovación han sido de emprendedores y de nuevas empresas, de esos inventores, de esos que han cambiado el chip. Y un político, el mundo cambia cuando los políticos duermen, que es cuando no hay soluciones así del Estado o lo que sea. Cuando los políticos duermen es cuando se cambia el mundo. Así que con eso ya nos despedimos. Esperemos que... Déjame una última reflexión. Una última reflexión, porque ya... Yo quiero ya, para concienciar de verdad, somos humanos. Somos egoístas de por sí naturaleza, así que... Pero no, vivimos en grupos, nos quedamos en grupos, así que lo que quiero es que por lo menos cambiemos nuestra sociedad y seamos personas que tengamos nuestras ideas, las llevemos a cabo y pensemos por nosotros mismos, pero pensando en los demás. ¿A qué me refiero con eso? Que todo lo que hagamos, todas las ideas que tengamos, sean como servicio a la humanidad. No vale decir que vivimos conectados, no. Ya estamos en el siglo XXI y esto va a cambiar ya mismo. Necesitamos gente fuerte, necesitamos gente que se va a pensar por sí misma. Ya no somos borregos. Así que yo creo que ya con esto, José, hemos terminado. Incluir lo tuyo de la sociedad y demás. O sea, hay una frase que me marcó muchísimo, ¿vale? En tema de generosidad y demás. Y es, todos, o sea, uno, no pueden ayudar a todos, que eso es un poco lo que hacen los políticos, ¿vale? Uno no puede ayudar a todos, pero todos podemos ayudar a uno. Con que una persona ayude a otra persona, estamos apoyando a que el mundo sea mejor. Porque luego esa persona ayudada va a ayudar a otras personas. Y eso es lo que queremos hacer. Así que nada, estamos aquí en el podcast. Y para la idea principal de que eran los títulos universitarios, un título universitario no sirve, o sea, un título universitario puede servir o no servir según la calidad de formación que hayas obtenido con él. Si un papel refleja tus conocimientos, tiene un problema, porque los conocimientos que tienes están aquí, todos aquí. Y lo que tienes que plasmar no está en un papel. Lo que refleja quién eres no está en un papel, sino lo que puedes aportar al mundo. Así que ya tenéis nuestras redes sociales, seguidnos, intentaremos dar muchísimo valor. Y aportad, pues eso, en los comentarios, donde sea, en nuestras redes sociales, en Instagram, que estamos más activos, sobre todo. Pues recomendaros nuevos podcasts, nuevos temas, si os ha gustado, pues lo que sea. Y pues seáis bienvenidos a esta familia de emprendedores y a este podcast de Voz de Emprendedores, donde damos voz a los nuevos emprendedores. Un saludo. Adiós, emprendedores.